se tienen marcadores tumorales y la quimioterapia, como les decía, en base a platino es muy eficiente. ¿Cuáles son factores de riesgo? El principal es la criptorquidia. La criptorquidia es cuando los testículos están en el abdomen, cuando los bebés están en el vientre materno, no logran descender. Entonces, esos pacientes con criptorquidia, con testículos que no han avanzado hasta la bolsa, tienen más riesgo. Este riesgo también es más alto cuanto más alto estén los testículos y cuanto más tiempo demores en bajarlos. Y de los pacientes que tienen cáncer, entre un 7 y un 12% tienen antecedentes de testículos mal descendidos. La bilateralidad, o sea que tengamos tumor en los dos testículos, se presenta entre el 5 y el 15%. Y esto es importante porque hay que recordarles, estas bilateralidades pueden ser sincrónicas o asincrónicas, quiere decir que se presenten en el momento los dos, el momento que se diagnostica uno, se estudia el otro y esto es poco común, pero algunas veces son asincrónicos, primero aparece uno y en otro tiempo aparece en el otro. Es más frecuente en el lado derecho y hay algunas entidades que tienen más riesgo. La hipospadia es una de ellas, cuando hay antecedente familiar hay más riesgo. Se ha hablado mucho de la microlitiasis, pero hoy sabemos que no es un factor de riesgo. Y el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down también tienen más riesgo de esta enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico? En general, lo importante de entender, y si algo quisiera que quede de esta clase, que los pacientes consultan por aumentos del volumen de su testículo y aumento de la consistencia. El problema es que en general estos testículos son asintomáticos. Y como son asintomáticos, se presenta en gente joven que es poderosa, hay un retraso en el diagnóstico que puede demorar entre 4 y 6 meses. La mayoría, o sea, un porcentaje importante de estos pacientes, entre 5 y 25%, se confunde y se los trata como si fuera un proceso infeccioso. La ginecomastia, que es la aparición de senos en los varones, se presenta en el 5%, en algunos pacientes puedes palpar y amasa producto, les voy a mostrar un paciente, algunos consultan por dolor lumbar y otros que tienen metástasis pulmonares pueden consultar por tos. Entonces, un poco para reforzar la idea, el paciente palpa un bulto en el testículo, aumentado de consistencia, hay una sensación de pesadez, y en general el paciente está asintomático. Entonces, si tienes aumento del volumen del testículo en un paciente asintomático, hay que pensar que puede tener un tumor de testículo. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con epididimitis, huercoepididimitis, el hidrocele y la torsión. Y menos común, varicocele, hernias, espermatoceles o hematomas. Cuando evaluamos a estos pacientes es mandatorio que ustedes les hagan una historia clínica y completa y un examen físico. Y entre estas cosas hay que indagar factores de riesgo, ¿no? Si hay trastornos genéticos como el Klinefelter o un Down o tiene antecedentes de criptorquidia, a estos pacientes hay que valorar. Se deben pedir marcadores tumorales y entre ellos la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. Estos marcadores tumorales hay que pedirlos siempre al inicio de la evaluación. Y las tomografías hay que verlas una vez que hemos confirmado que se trata de un tumor de testículo, si no, no tiene mucho sentido. Y se hace tomografía con emisión de positrones, o sea, PET scan, en los seminomas post-quimioterapia. Y resonancias magnéticas en los pacientes que tienen coriocarcinomas puros y síntomas neurológicos. En general, el mensaje es que la tomografía es una excelente herramienta para poder etapificar a estos pacientes. Entonces, si uno hace un diagnóstico diferencial, el tumor de testículo es firme y no transilumina. El varicocele hay como una bolsa de gusanos que tampoco transilumina. Cuando los pacientes tienen hidrocele, que es acumulación de líquido del testículo, sí transilumina. Pero algunos pacientes que tienen hidrocele, detrás de ese hidrocele puede estar un tumor de testículo. Entonces, estos diagnósticos que son más clínicos está bien, pero es mandatorio hacer en estos pacientes una ecografía. Entonces, a veces en el examen físico uno se deja ver, o sea, impresionar por esta masa,
Pero este paciente era un paciente que tenía un tumor testicular bilateral en un testículo pequeño el lado izquierdo y un testículo aumentado de volumen en el lado derecho, los dos. Este paciente tuvo que hacerse una orquiectomía. Y esto es lo que les digo, este es el testículo, un testículo francamente de aspecto tumoral, y lo que estamos viendo acá es líquido alrededor del testículo. Entonces, si tú ves líquido, y es sobre todo paciente joven, no asumas que es un hidrocele idiopático y operes al paciente, porque si un hidrocele pensaste que era idiopático y lo vas a sacar por vía escrotal, has cambiado el pronóstico de este enfermo. Uno que puede estar en etapa T1 se convierte en T4 por el abordaje escrotal. Como les decía, la ecografía es el estándar de oro y acá están viendo un parénquima testicular normal, toda esta parte es normal, pero esta estructura que estoy marcándola con la flecha es un tumor en el testículo. Estos tumores habitualmente están hipervascularizados. Las microcalcificaciones son estos depósitos de material amiloide que se dejan en el testículo. Esto es una microlitiasis bien acentuada. Hoy se sabe que no se deben considerar como lesiones premalignas. Están presentes en el 6% de los pacientes. Acá otra imagen de otra ecografía. Entonces, cuando tú tienes un paciente que viene con un aumento de volumen, tienes que hacer la historia, ver bien los antecedentes y examinar al paciente. Si el testículo está aumentado de volumen y aumentado de consistencia, entonces a este paciente le pides una ecografía y le pides marcadores. ¿Cuáles? Fundamentalmente alfa-feto y gonadotropina son más específicos, pero la deshidrogenasa láctica se puede pedir también. Estos que son más específicos, la alfa-fetoproteína, está solo presente en el carcinoma embrionario. Entonces, si tu biopsia te dice que es un tumor, un seminoma, y tiene elevada la alfa-fetoproteína, tú tienes que asumir que en alguna parte hay un carcinoma embrionario. Hay que entender que los tumores de células germinales descienden de una célula única totipotencial que se va desdiferenciando por vía intraembrionaria o extraembrionaria y da distintas variedades histológicas. O sea que no es infrecuente que puedas encontrar alfa-fetoproteína elevada y en un paciente con seminoma. A este paciente debes asumir que el seminoma no eleva el alfa-feto, entonces los marcadores te orientan y te dice en algún lado este paciente tiene carcinoma embrionario. Entonces estos son los valores de los marcadores tumorales en estos estadios. Cuanto más avanzado, más elevados los marcadores, más riesgo para los pacientes. Otra cosa que hay que pensar es que los pacientes van a someterse a una cirugía que se va a sacar su testículo y la mayoría de estos pacientes son pacientes jóvenes. Entonces, lo que hay que tener presente con estos pacientes es que eventualmente deberías hacer una criopreservación, un espermiograma previo a la cirugía y criopreservación antes de sacarle el testículo. Y sobre todo cuando son testículos únicos o cuando son masas bilaterales. Y si el paciente también tiene historia de haberse hecho una orquidopexia o testículo contralateral atrófico, entonces en estos pacientes es mejor hacer un espermiograma y preservar esos espermios porque puede estar afectada su fertilidad a futuro. Pero hay que entender que los tumores testiculares en un 50% se asocian a disgenesias gonadales. Entonces, esto obviamente va a terminar afectando la espermatogénesis de los pacientes. El abordaje de los tumores testiculares es por vía inguinal. Los pacientes hay que abordarlos por vía inguinal y no por vía escrotal. Como les decía, si los abordas a través del escroto, estás cambiando el pronóstico de estos pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es no abordar por el escroto, sino por la región inguinal. Y acá hay una representación de eso. Entonces ahí se está abriendo la pared celular, se está abriendo la aponeurosis, abajo está el anillo inguinal, se aísla el cordón, se lo liga
Una vez que se ha pinzado el pedículo, se exterioriza. Se libera el gubernaculum testis, ya lo tienes clampeado el cordón. Tratas de subirlo más arriba hasta la entrada a la cavidad peritoneal del cordón y en ese momento haces la ligadura. Se exterioriza la pieza y se cierra por planos. Entonces, esta es una pieza de ese paciente que tenía el tumor testicular bilateral, la túnica vaginal bien engrosada, y este era el otro testículo, un testículo pequeño, atrófico, pero con tumores también. Entonces, el paciente se tuvo que ir de orquiectomía bilateral. Entonces, ahí están las piezas operatorias. Entonces, siempre hay que mandar la pieza operatoria. Y como les decía, vamos a hablar en esta clase y en el cuadro, el diagnóstico, el manejo, el cuadro clínico de los tumores testiculares de la línea germinal. Entonces, ahí están el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, tumor de saco vitelino, el teratoma con transformación maligna y tumores germinales mixtos. Entonces, para facilitar el manejo y la clasificación de estos tumores, se dividen en seminomas y no seminomas. Y el seminoma se clasifica en seminoma clásico, anaplásico y espermatocítico. Entonces, esto es lo que los pacientes tenemos que identificar. Este tumor espermatocítico en general es un tumor de mejor pronóstico. Los pacientes que tienen esto son pacientes que en general se presentan en gente mayor, es un tumor relativamente de mejor pronóstico, ¿no? Los no seminomas tienes el carcinoma embrionario, el teratoma, el coriocarcinoma, que este es probablemente el de peor pronóstico, felizmente es el menos común, porque este tumor se disemina de forma simultánea por vía linfática y por vía hematógena. Y también están los del saco vitelino. Y mixtos son pacientes que pueden tener seminoma con teratoma, seminoma con carcinoma embrionario o teratoma con carcinoma embrionario. Es la mezcla de distintas variedades. Cuando hablamos de la clasificación de TNM, lo que vemos es, hablamos de lesión T1, cuando la enfermedad está localizada en el testículo y en el epidídimo. Entonces, esta lesión que está limitada en el testículo y el epidídimo es una lesión que nosotros la llamamos lesión T1A cuando es menos de 3 centímetros y T1B cuando es más de 3 centímetros. El T2 es cuando tienen invasión vascular linfática o de la túnica vaginal y van a ver que el hallazgo de esto tiene connotaciones pronósticas interesantes. Estos probablemente los puedes observar, a estos por lo menos un ciclo de quimioterapia y es lo que hay que tener. Cuando la enfermedad ya se va hasta el cordón es un estadio T3 y cuando la enfermedad se va hasta el escroto es un estadio T4. Los nódulos en retroperitoneo se clasifican en lesiones N1, perdón, antes de pasar esto desde el punto de etapa, es una etapa 1. Cuando se van al retroperitoneo, etapa 2 y cuando están a distancia, etapa 3. Entonces acá los nódulos, hablamos de N1, N2, N3, cuando son de menos de 2 centímetros, N2, las metástasis, cuando tienen ganglios en el retroperitoneo entre 2 y 5 centímetros, N2, y cuando son de más de 5 centímetros las masas en el retroperitoneo, N3. M1A es cuando va a otros órganos, ganglios no regionales o metas pulmonares y uno ve a cualquier órgano a distancia. Entonces, una cosa es la etapa y otra cosa es el estadio. Entonces, la etapa es el TNM y el estadio es la asociación de distintos grados y de componentes tumorales que definen el estadio. Si la enfermedad está localizada en el testículo, estadio 1. Esta enfermedad se disemina ¿dónde? Hacia el retroperitoneo. Entonces, está en el testículo y se disemina al retroperitoneo. Cuando esté solamente en el testículo, estoy confundido.
El estadio 2 es cuando la enfermedad va al retroperitoneo y el estadio 3 es cuando va al pulmón o a otros órganos. Y esto es importante en el manejo. Entonces, estadio 1 localizado en el testículo, estadio 2 en el retroperitoneo y 3 órganos o ganglios que no sean los del retroperitoneo habitual o órganos a distancia, hígado, pulmón, cerebro, intestino, a distintos lugares puede ir. ¿Cómo etapificamos? Hay que hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, es lo que yo hago en general con mis pacientes, pero también en algunos casos que tú tienes enfermedad de bajo volumen, puede ser que una radiografía de tórax sea suficiente y siempre marcadores tumorales. La vida media de los marcadores tumorales es corta, uno 24, el otro 5 días. Entonces, después de que los operas, si están altos los marcadores tumorales, es bueno repetirlos después de una semana. Si se han normalizado, tú puedes asumir que es probable que la enfermedad esté localizada solo en el testículo. Pero si después de que los has operado los marcadores tumorales siguen elevados, tú debes asumir que ese paciente tiene actividad tumoral probablemente en el retroperitoneo. Entonces, este es un paciente con esta masa tumoral en el retroperitoneo, un riñón que está dilatado, esto se ve una dilatación, y probablemente tiene un retardo en su excreción. El riñón del lado izquierdo se ve blanco, esto significa que el contraste se está concentrando en el parénquima renal, y acá estás viendo que está saliendo por la pelvis. Y acá esta es la aorta, la vena cava se ve en forma muy tenue ahí al lado, y toda esta masa que está es la causa para que esto esté obstruyendo el uréter y condicionando hidronefrosis. Entonces ahí está la masa. Siempre hay que mirar qué es lo que pasa con estos pacientes y a veces hay que mirar qué sucede en el tórax. El paciente lo mostraron hace un par de años en un congreso en los Estados Unidos y lo que se veía es que tenía esta pequeña masa en la tomografía y cuando después de 4 semanas repiten, esta masa había crecido. Entonces la tomografía tiene altísima sensibilidad, como vamos a ver más adelante, y altísima especificidad. Este es un paciente, les voy a mostrar unos 3 o 4 casos de pacientes. Este es un paciente joven que estaba teniendo actividad sexual con su esposa y su esposa tocó esta lesión tumoral. Entonces encontramos una lesión tumoral pequeña, se extrajo y tuvo un tumor de testículo. Este otro paciente es una locura. Este señor es médico y cuando consultó, por lo primero que consultó es por una masa frontal que resultó ser una metástasis de un cáncer de testículo. Él es médico y miren en el volumen tumoral que llegó. La pared del escroto estaba parcialmente infiltrada, pero el cordón, el testículo y todo era una franca masa tumoral en el testículo. Entonces, a este paciente le pedimos una radiografía de tórax y ya vimos que tenía metástasis. Y cuando le pedimos su tomografía, en la tomografía se va en varias masas pulmonares compatibles con metástasis. Entonces, acá está la tomografía que está mostrando estas lesiones compatibles con metástasis pulmonares. Y cuando va hacia el abdomen, tiene también metástasis hepáticas, ¿no? El paciente tenía metástasis hepáticas, tenía también algo de masa en el retroperitoneo, no tan visible ni tan franca, pero tenía una masa. Entonces, este paciente era un T4 como testículo, un N2 como masa en el retroperitoneo y un M2 en el tema de metástasis pulmonares y hepáticas. Entonces, este paciente es un paciente con una enfermedad avanzada. Y a pesar del avanzado de la enfermedad, el señor hizo su tratamiento y se curó. Este es otro paciente que tenía esta masa que se la puede incluso ver en su testículo derecho. Le pedimos una ecografía y esto es lo que se ve. Estos eran sus marcadores tumorales, la alfa-feto estaba elevada, la gonadotrofina elevada y la deshidrogenasa láctica también. Esta es la pieza operatoria que resultó ser un tumor mixto, carcinoma embrionario más teratoma. En este paciente también se hizo una tomografía y se ve que tiene masa en el retroperitoneo. Este es otro pobre chico que lamentablemente ha debido fallecer porque hizo la primera parte llegó del chapare, con esta gran masa y en el nivel de escrotal se veía esta otra tremenda masa.
Sacamos el testículo, era un tumor que tenía varios meses de evolución y esta es la tomografía del paciente. Entonces aquí están empezando ya a ver que hay masa. Miren el tamaño de la masa. Todo esto que están viendo acá es una masa tumoral, ¿no? Todo esto. Aquí está la aorta rodeada y acá esas intestinales comprimidas hacia arriba, ¿no? Entonces los riñones están incluso desplazados hacia un lado. Un cuadro muy complejo, ¿no? Este paciente probablemente si se hubiera hecho un esquema de radioterapia o de quimioterapia bien competente, es posible que hubiera podido progresar o incluso curarse, ¿no? Hemos visto muchos pacientes con enfermedades avanzadas. Entonces, cuando la enfermedad está localizada en el testículo, la tasa de sobrevida en estadio 1 es del 99%, en estadio 2 baja a 96% y en el 3 baja a 73%. Entonces, los tumores no seminomas, vamos a mirar primero este cuadro de la izquierda, cuando son de buen pronóstico, a 5 años su sobrevida libre de progresión es 89% y su sobrevida global 92%. Estos representan el 56% de los tumores no seminomatosos, son de buen pronóstico. 28 son de pronóstico intermedio y 16 de mal pronóstico. Pero la sobrevida libre de progresión es 75 en este y la sobrevida global de 80%. Y acá estás hablando de 41 y 48, cuando estos son los no seminomas. Cuando hablas de los seminomas a 5 años la sobrevida libre de progresión es 82 y a 5 años la sobrevida global es del 86%. Es importante que ustedes entiendan, la sobrevida libre de progresión es que tú lo evalúas y el paciente, todos los exámenes que le estás pidiendo están sin datos de recurrencia tumoral. La sobrevida global es, el paciente puede haber recurrido, pero si está vivo, está dentro de este grupo, ¿no? Entonces, estos pacientes a 5 años, su sobrevida global es 72% y en general los seminomas no tienen tumores de mal pronóstico. ¿Qué cosas son factores de riesgo cuando sacamos el testículo? Que encontremos invasión linfovascular, el carcinoma embrionario es otro factor de riesgo. Los tumores T3 y T4, o sea, tumores que ya han invadido el cordón o el escroto, son de mal pronóstico, y la presencia de tumor de saco vitelino. 70% de los pacientes que están en etapa 1, vale decir que la enfermedad está localizada en el testículo, 70% de estos pacientes en el grupo no seminoma y 85% en los seminomas, cuando le sacas el testículo los has curado. En otras palabras, los no seminomas tienen 30% de necesitar algún tipo de tratamiento y 15% en los seminomas. El tema es que no sabemos, no tenemos exámenes hoy que nos diga este va a recurrir o este no va a recurrir. Por lo tanto, hay que conversar con el paciente si quiere vigilarse o quiere tratarse. Entre el 97 y 99% de estos pacientes que recaen en etapa 1, les dejas quimioterapia y recurren. Entonces, de estos que los has decidido observar después de la orquiectomía, si recurren, los recuperas casi a todos. Y la vigilancia surgió como una estrategia de tratamiento atractiva para el estadio T1. Estos tumores, como ya dijimos anteriormente, el 80% se presenta en etapa 1, el 15% en etapa 2 y menos del 5% en etapa 3. Tienen un crecimiento relativamente indolente, rara vez se diseminan más allá de los ganglios retroperitoneales y normalmente tienen una elevación pero no marcada de la gonadotrofina y nunca de la alfa-fetoproteína. Si está elevado significa que hay tumor de saco vitelino y son exquisitamente sensibles a la radioterapia. Entonces, el tratamiento del seminoma en estadio 1, ¿qué opciones tienen los pacientes? Los puedes vigilar. La vigilancia activa involucra no operarlo. Los pacientes en Bolivia hay que mirar su nivel cultural, hay que ver que digamos, esto o sea, si el paciente tiene un nivel cultural bajo, no va a volver a sus controles y si progresa se va a morir.
Los pacientes que rechazan la vigilancia activa, 1 o 2 ciclos de carboplatino es suficiente. Y si no quieren vigilancia activa y no quieren quimioterapia, la radioterapia es una alternativa en estadio 1 del tumor de testículo de tipo seminoma. El problema con la radio y por la que hoy día ya no estamos tan entusiastas es que los pacientes que sobreviven al cáncer de testículo tienen entre 1.7 y 3.5 veces más riesgo de neoplasias malignas secundarias. Entonces, esto hay que conversar con los pacientes. El riesgo de neoplasias malignas secundarias después de la radioterapia permanece elevado por 35 años. No es que te hagas la radioterapia y se acaba. Después de 35 años puedes desarrollar esto. La radioterapia para el cáncer de testículo se asocia con riesgos de leucemia y de tumores sólidos y parece estar asociado con mayor riesgo en los tumores sólidos. El riesgo es 2 veces mayor en tumores sólidos con regímenes basados en cisplatino, bleomicina y etoposida. Entonces vamos a ver qué hacemos en los distintos estadios. Si este es un paciente que su enfermedad está localizada en el testículo, los ganglios son negativos y no hay metástasis, en todos hay que sacar el testículo, en todos. Este paciente puede ir a vigilancia, como hemos dicho, se pueden hacer 1 o 2 ciclos de carboplatino o eventualmente se puede hacer radioterapia. Cuando ya tiene ganglios de menos de 2 centímetros, estos pacientes se hacen orquiectomía y se debe hacer orquiectomía o radioterapia. Si estos ganglios ya son más grandes y están entre 2 y 5 centímetros, a estos pacientes se les tiene que hacer, después de sacarle el testículo, 3 ciclos de quimio. Y si tu paciente ya tiene masas de más de 5 centímetros, se hacen 4 ciclos de quimioterapia. Si el paciente tiene metástasis en otros órganos a distancia, pulmón, hígado, como el paciente que les comenté, esos pacientes van a 4 ciclos de quimioterapia. La vigilancia activa es atractiva, pero es estresante para los pacientes, les cuesta convivir con la posibilidad de que recurra a su enfermedad. Es como interesante, pero complicado. Y no involucra, sobre todo en los Estados Unidos, un ahorro excesivo, ¿no? Porque tienes que hacerle cada 2 meses examen físico y marcadores tumorales. Desde el segundo año, cada 3 meses, examen físico y marcadores tumorales. Del tercero al quinto, lo mismo, pero en algunos momentos, entre el primero al cuarto año, cada 6 meses hay que hacer tomografías y radiografías de tórax con la misma frecuencia. El tratamiento de los no seminoma, el otro grupo de tumores en estadio T1, hay que ver si tienen factores de riesgo que los hemos comentado. Si el paciente tiene factores de riesgo como invasión linfovascular, que predomina el carcinoma embrionario, o que son tumores T3-T4, debes considerar que son tumores que tienen alto riesgo. Entonces, en los de bajo riesgo se puede hacer vigilancia activa, y es cuando no tienen estas lesiones. Pero si el paciente es un paciente de alto riesgo, la recurrencia recurre alrededor del 40%, entonces una recurrencia alta. Entonces yo creo que a este paciente o le haces quimio un ciclo, o otra cosa que se está haciendo es un vaciamiento de los ganglios que se llama linfadenectomía lumboaórtica. Al principio de la clase les decía que cuando los pacientes son T1, vale decir que está en el testículo epidídimo o dentro de la vaginal, estos pacientes con invasión linfovascular negativa tienen 14% de recurrencia. Pero si tienen en estadio 1B, que es con infiltración de la red de testis, estos pacientes tienen un 44% de recurrencia. Eventualmente lo puedes observar, yo recomendara 1 o 2 ciclos de quimioterapia. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos, es lo mismo. En estos pacientes en estadios 1 también se puede hacer supervigilancia y la ventaja es que evitas un sobretratamiento en el 70% de estos pacientes, pero tienes que encontrar pacientes que tengan el nivel cultural como para seguir su vigilancia activa. Los esquemas de quimioterapia existen varios, pero probablemente cisplatino, bleomicina y etoposído son los que más se usan. Este esquema se llama BEP.
y hay que dar estos esquemas de tratamiento a los pacientes. Son tóxicas las quimioterapias, ¿no? Si tú tienes pacientes que les has sacado el testículo y sus marcadores tumorales persisten elevados, debes pensar que hay actividad tumoral y estos pacientes se deben tratar con 3 ciclos de quimioterapia. Cuando los pacientes tienen masas en el retroperitoneo de menos de 2 centímetros, entre 2 y 5 centímetros o masas de más de 5 centímetros, a estos pacientes hay que hacerles quimioterapia. Y en esos casos hay que hacer 3 o 4 ciclos de quimioterapia y ver y evaluar cómo están evolucionando. Entonces, ahí en este grupo se ha hecho una linfadenectomía en grupo 2A y 2B de menos de 3 centímetros. Y en los demás mayores a 3 centímetros, 2B y 2C, se ha hecho quimioterapia. Entonces, estas son cosas que tenemos que ir viendo. Cuando a los pacientes los operamos después de la quimioterapia porque hay masa en el retroperitoneo, en el 50% encontramos que es fibrosis posterior a la quimioterapia. Un 40% de los pacientes tienen teratoma y cáncer viable solamente el 40%. Pero hay que entender que este teratoma que tiene poca sensibilidad a la quimio o a la radio, tiene una cierta tendencia, el teratoma, a hacer transformaciones malignas. Entonces hay que estar pendiente. Cuando los pacientes tienen enfermedad avanzada, hay que hacerles ciclos de quimioterapia entre 3 y 4, entendiendo que la quimioterapia es tóxica y sobre todo afecta a la médula y produce anemia, neutropenia, plaquetopenia, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso con los pacientes. Este es un paciente en etapa 3, tiene múltiples metástasis pulmonares, miren, y una gran masa pulmonar. Entonces a este paciente se le ha hecho quimioterapia, miren, después del primer ciclo, las de acá han desaparecido, ya tiene su tórax derecho normal, y esta masa va a ir disminuyendo poco a poco hasta desaparecer después de la tercera quimioterapia. Entonces, esto muestra, miren la diferencia entre esta y después en su tercera quimioterapia, prácticamente desaparece la masa. Esto habla de lo sensible que son estos tumores a la quimioterapia y de cómo puedes tratar. Cuando los pacientes están en etapas en etapa 2, vale decir con ganglios hasta 2 a 5 centímetros, se puede hacer de forma primaria un procedimiento que se llama linfadenectomía lumboaórtica. Y también se hace este procedimiento cuando les has dado quimio a pacientes que tenían masa en el retroperitoneo y la masa después de la quimioterapia no se ha logrado sacar. Y eso es lo que les mostraba en esta imagen, ¿no? Que puede tener fibrosis, puede tener teratoma o puede tener cáncer viable. Entonces, esto es lo que hay que tener claro. Hoy día también, gracias a trabajos de varios autores que fueron sacando los ganglios y seleccionando, sabemos que los tumores del lado derecho, su diseminación linfática en el retroperitoneo es como está en esta plantilla y en el lado izquierdo como está en otra plantilla. La idea no es bajar como un rectángulo, porque hay que entender que a ese nivel abajo está el plexo simpático que hace que los pacientes puedan eyacular. Entonces, si le sacas todos los ganglios hasta abajo, el paciente no va a poder eyacular y va a tener un problema de infertilidad. Es una cirugía compleja, lo ideal es hacerla en centros de alto volumen. Se decola todo el colo del ciego por el parietocólico derecho hasta el ángulo, hasta el colon transverso, y también se decola por debajo del ciego, te vas hasta el ángulo de Treitz, y eso te permite ascender el colon hacia arriba, ¿no? Esto te permite y exponer todo el retroperitoneo. Entonces acá es ver cómo quedan estos pacientes. Este es un tumor del lado derecho que se le hizo cirugía. Entonces acá es otro paciente que le hemos sacado. Este era un tumor del lado izquierdo y uno puede mirar por lo que se queda grasa, ¿no? Pero si ustedes se fijan, aquí está la vena cava absolutamente pelada,
la vena renal de ambos lados pelada, aquí está la aorta y la arteria renal de este lado, y acá este otro lado está la del riñón izquierdo, el ligamento paravertebral posterior. Entonces son cirugías bien complejas, pero ese es el resultado. Y acá un paciente, este es una cortesía de un colega mexicano, que es el doctor Manzanilla, que estuve con él el año pasado en Panamá y me mostró esto y me facilitó el video. Entonces miren la cantidad de masa que se saca después de la linfadenectomía, o perdón, después de la quimioterapia. Entonces acá es como queda el paciente, ahí están separando. Entonces aquí estás viendo la vena cava, absolutamente pelada, la aorta, eso que está levantando el doctor es el uréter, la espermática. Aquí tienes el ligamento paravertebral posterior y la aorta pelada, el interaorto cavo pelado y la masa que ha sido extraída. Entonces, las ventajas que tienen la linfadenectomía es que disminuyen el riesgo de recaída, no necesitan quimioterapia, remueve si hay teratoma que eventualmente crece y es poco sensible a radio y quimio, y disminuye la latencia de recaída. Entonces, tiene sus ventajas. El problema es que también estás sobretratando un porcentaje importante de pacientes. Me queda un minuto para terminar. Siempre recomendar a los pacientes jóvenes, sobre todo que están entre los 15 y los 40 años, que se hagan autoexamen de los testículos en busca de alguna zona endurada que puede estar sugiriendo la presencia de un tumor de testículo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Gracias, hasta mañana.